Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: El que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 14 de julio, queridos hermanos, domingo 15 del tiempo ordinario. Aunque ciertamente estos domingos no tienen un nombre concreto, este de hoy sí podría ser llamado, sin embargo, Domingo del Buen Samaritano, por la característica particular del Evangelio de Lucas, que es el único que nos narra este episodio en esta enseñanza de Jesús mientras vamos con él subiendo a Jerusalén. Y las lecturas se complementan hermosamente para que la enseñanza de hoy, que es una llamada a la misericordia y al verdadero amor a Dios y al prójimo, no se quede únicamente en un bonito sentimiento. Deuteronomio, en la primera lectura, nos relataba lo importante que es para el pueblo de Dios tener en su mente y en su corazón las palabras que Dios ha querido impregnar como alianza cuando lo ha sacado de la esclavitud de Egipto. Y Moisés se lo reitera al pueblo. Por eso Deuteronomio significa segunda ley, y es como un testamento de Moisés antes de entrar en la tierra prometida. La ley está escrita en tu mente y en tu corazón. Cúmplela, le dice Moisés a aquel pueblo. No es fácil, y sin embargo no basta con repetir, como hacían los israelitas, constantemente este precepto del Señor. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es solo uno, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo, como escucharemos en el letrado que se acercará a que Jesús le diga qué debe hacer para entrar en el reino de los cielos. Un buen judío se sabía precisamente esa ley, pero no basta con saberla, hay que llevarla a la práctica. De allí que ese cumple lo de Moisés, ese haz lo mismo del Evangelio, son tan significativos, como hemos dicho, para no quedarnos en una ley muy linda, pero que no se puede llevar a la práctica. La ley antigua no queda suprimida. Jesús lo dijo: Yo no he venido a abolir la ley y los profetas. Él ha venido a completarla y a perfeccionarla, como hemos escuchado en el texto del Santo Evangelio. Y esa ley por eso es alabada por Jesús. Cúmplela y tendrás la vida eterna.
Pero aquel hombre se devuelve y, queriendo quedar bien, pregunta sobre quién es el prójimo. Y de allí que Jesús, a través de una historia didáctica que es una parábola, nos narra el bellísimo pasaje del Evangelio que hoy escuchábamos, que le llamamos normalmente del buen samaritano, no tanto pensando en aquella actitud de aquel extranjero que, de frente al judío que ha sido atacado por los enemigos y ha quedado maltrecho y medio muerto, tiene una acción misericordiosa, sino porque Jesús es el buen pastor, como posiblemente escuchemos en el prefacio previo a la consagración que hoy se rece en todas las Eucaristías. La ley nueva de Jesús es más exigente que la antigua. Con la antigua bastaba saberse el precepto. En la nueva de nada sirve si no lo llevamos a la práctica. No olvidemos aquel pasaje también del Nuevo Testamento donde Santiago nos dirá: fe sin obras está muerta. Y hoy queda más que claro. No podemos decir amar a Dios si no amamos al prójimo. De nada sirve creernos hombres servidores de Dios, como aquel levita, como aquel sacerdote de la antigua alianza, si a la hora de las horas simplemente pasamos de largo, como quizás muchas veces lo hemos hecho también nosotros. Tenemos que aprender que la ley del Señor implica de cada uno de nosotros sacrificio y renuncia. Quisiéramos casi que no se entendiera tan fácilmente la palabra de hoy, que tuviéramos que hacer un esfuerzo mayor para justificarnos y decir: es que es muy difícil, es que no podemos, es que es imposible. Y como es tan fácil, nos cuesta llevarla a la práctica. Pero a eso estamos llamados todos, a cumplir perfectamente como el buen samaritano el atender a todos por igual, a los pobres, a los marginados, como lo hacía Jesús, que tenía tiempo para todos, que escuchaba, que consolaba, que curaba, que perdonaba, que nunca pasaba del lado de alguien a quien veía sufrir sin haberse detenido y haberle dado una sonrisa y a veces también haberle sanado. Se entiende demasiado, ¿verdad? ¿Y con cuál de los personajes del Evangelio nos identificamos nosotros? ¿Con los que pasan de largo? ¿Con los que rodean? ¿Con los que tienen cosas más importantes que hacer? ¿O con el que se toma la molestia de gastar dinero y atender a uno que ni siquiera conoce y que incluso en el trato cotidiano lo considera su enemigo? Porque apenas fue hace un par de domingos atrás que Santiago y Juan, cuando los samaritanos no quisieron recibirles porque eran judíos y porque iban a Jerusalén, querían hacer bajar agua y azufre del cielo para acabar con ellos, por la disputa que había histórica entre judíos y samaritanos. A este samaritano eso poco le importa. Hay uno que necesita ser ayudado y él lo va a hacer y lo realiza como si fuera para sí mismo. Lo lleva a la posada, le paga al posadero, ahora al regreso yo te pagaré más si hay que pagarte más. Hoy el texto del Evangelio une el mandamiento del amor a Dios con el del prójimo y lo pone a un mismo nivel. No hay más mandamientos, ni se puede resumir la ley en otros que no sean estos dos, que son uno solo, porque yo no puedo amar a Dios si no soy capaz de amar a mi hermano, a ese que sufre, a ese que es víctima de tantas violencias, a ese que va sufriendo fracasos en la vida, a ese adulto mayor solo, a ese joven que no tiene trabajo, a ese hijo que está en una etapa difícil o con problemas, a ese enfermo que nadie visita, a ese migrante a quien nadie le quiere ayudar para arreglar su situación migratoria. Tal vez son personas que no nos piden dinero, más bien una palabra amiga, una mano que se extiende. A veces es más gratificante el saludo, el tratar a la persona como persona, como hijo de Dios, como ser humano, que no simplemente dar una limosna vacía o pagar una cuenta vacía cuando no hemos alcanzado siquiera a mirar a los ojos a aquella persona que necesitó de nosotros. Es más cómodo seguir nuestro camino y hacernos que el asunto no es con nosotros, porque hay muchas cosas que atender, olvidándonos de que en cada uno de esos hermanos está Cristo
¿Y qué lo dijo al final del Evangelio de Mateo? Tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo. No nos quedemos con teorías. Vayamos y hagamos lo mismo. Cumplamos los preceptos del Señor. Hay tantas formas de hacerlo, a través de Cáritas en las parroquias, con familiares que están necesitados, con los enfermos, con personas con discapacidad, con adultos mayores, con los hijos que andan en problemas. Todos tenemos muchas oportunidades diaria y semanalmente donde podríamos aplicar las enseñanzas del Evangelio. No nos quedemos solamente en una fe muy bonita, sino en una fe que es capaz de vivirse diariamente. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Desde la Parroquia Patriarca San José, Diócesis de Alajuela, Costa Rica, les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.